buenas tardes a todos. Les damos, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversias, salud y muchas cosas más. Señores, y el mensaje correspondiente a este jueves es el siguiente: libera tu mente de los no puedo. Sí puedes. Bueno, señores, vamos a compartir con todos ustedes el boletín número 112 sobre la situación del COVID-19 en la República Dominicana. Tenemos que casos confirmados 40.790, casos nuevos 1.202. Casos en aislamiento hospitalario, 4.063. Casos en aislamiento domiciliario, 15.459. Recuperados, 20.426. Fallecidos, 842. Fallecidos en este boletín, 13 personas. Porcentaje de letalidad 2.06%, y casos descartados 138.048. Señores, esos son los resultados correspondientes a este jueves. Boletín 112, COVID-19 en la República Dominicana. El día de hoy tenemos para todos ustedes un mix de temas. Hoy vamos a hablar acerca del COVID, del clerén y las elecciones. Y para tratar este tema tan interesante tenemos un invitado muy especial para nosotros. Me refiero al licenciado Elías Tejeda. Él es psicólogo. Y también el día de hoy nos acompaña nuestra gran amiga, la periodista Irisneida Cuevas Amador, quien estará junto con nosotros todos los jueves en esta parte relacionada a la salud con la conducción. Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a casa. Gracias, hola, muy bien. Elías. Hola, hola. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Bien. Muy bien, gracias al Señor. Sí, y gracias a Dios, saliendo de un proceso electoral que afortunadamente ya en la recta final no fue tan traumático, como tuvimos una campaña un poco accidentada, y gracias a Dios, bueno, terminamos ese proceso, y felicitar desde acá a todas las autoridades encabezadas por Luis Abinader, que a partir del 16 de agosto regirán los destinos de este país. Así que, Cris, darte las gracias por invitarme a participar en la doctora Controversia, y a todos tus seguidores, esperando que ya jueves pues hagan suyo arte de salud que tan importante es. Bueno, decir de Licenciada Tejada que él se desarrolla hasta ahora en el Ministerio de Salud Pública, en lo que tiene que ver con la dirección de salud, que es una parte muy importante de los programas que a través de salud pública desarrollan en esa institución. Y dentro de salud mental hay un organismo que se llama Clúster de Alcohol, que lo integran otras instituciones que tienen que ver mucho con lo que es la prevención del consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para la salud. Así que con Elías, hoy vamos a tratar, como decía Crismeli al principio, ese mix de todas esas situaciones que se han venido dando con la pandemia, el proceso de elecciones, la situación no solo de salud, que ha motivado muchísimas ansiedades e incertidumbre en la población, sino también la situación económica. Y Elías, acabamos de hacer un proceso electoral, ya venimos con situación, por ejemplo, de desempleo por la pandemia, pero ahora se suma la preocupación de la gente que trabaja, por ejemplo, en el sector público,
y que tiene la preocupación de que, bueno, va a cesar en sus funciones porque tenemos autoridades nuevas que necesariamente tienen que cumplir compromisos. La pregunta es, ¿cómo cree usted que impactará o seguirá impactando? Porque ya de por sí ha impactado mucho en la población, en la salud mental de la población. ¿Cómo este nuevo ingrediente considera usted que va a impactar? Bueno, todo cambio provoca ansiedades, provoca expectación de cómo vendrá, cómo será, y todo eso viene acompañado de una nueva gestión. Eso se da incluso en procesos hasta no electorales, sino cuando mueven un funcionario o una funcionaria de un lugar a otro, lo sustituyen. Entonces, siempre provoca una reacción de ansiedad, de vacío, para ver quién viene, cómo viene, qué pasará. Y si a todo esto se agregan algunas manifestaciones que he visto por las redes de personas exigiendo que los coloquen, o sea, que le cumplan con lo que algunos sí le prometieron. Y entonces todo esto también puede generar estado de violencia, puede generar depresiones y hasta consumo de sustancias, porque hay personas que duran un largo tiempo en una posición, se acostumbran a la posición, a veces hasta idolatran la posición, la hacen una extensión de su vida. Y entonces se adormecen ahí y cuando vienen procesos electorales como ahora, pues en que no sale la administración que está, esto produce, como dije anteriormente, una sensación de vacío. Y ahora yo, una desesperanza en muchas personas que, que piensan y ven a través de esos pensamientos amenazada su estabilidad económica, lo que le deben al colmado, lo que deben al A los prestamista, bancos. y viene, ¿cómo me voy a hacer? ¿Cómo me voy a hacer? Los que están en carrera administrativa, pues no tienen ese problema porque a través del Ministerio de Administración de Personal, eso garantiza cierta seguridad. Eso creemos y que va a mantenerse vigente. Pero verse desempleado, el hecho de pensarlo, el hecho de romper su rutina diaria, eso provoca una sensación, como dije anteriormente, de desesperanza, de vacío, y entonces se adelantan a la crisis o no a la crisis, sino a la situación que se pueda dar. Y entonces al adelantarse van, si van generando adrenalina, empiezan a invadir a su cuerpo, su mente, con estos químicos que nosotros, todos los seres humanos, tenemos, la adrenalina, el cortisol, etcétera. Y entonces todo esto va generando estrés, un estrés por adelantado, un estrés por adelantado, que podría ser una forma también de justificar el tomar. Hay que tomar porque y debo beber ahora, en este mes, porque yo no sé cómo va a ser el próximo mes. No sabe cómo O va a sea, pagar la que deuda. está exactamente. Ya hay personas que en julio están viviendo agosto y septiembre. Entonces, esto Wow. genera una serie de somatizaciones que pueden ser dolores de cabeza,
pueden ser problemas estomacales, en fin, toda una variedad de sintomatología, o sea, de Licenciada, expresiones en licenciada, el entonces, cuerpo. Una pregunta. Ok. sí, sí, por favor. Sí. Una No, pregunta, licenciada, sí, licenciado. Esta vista desde el punto de vista del COVID-19, licenciado. Pues una de las situaciones que más genera, diríamos, un sinnúmero de cosas en la vida de los seres humanos es algo que es incierto, es cuando no tenemos seguridad de algo, cuando no tenemos tiempo. Estamos mirando un tiempo previsto, estamos mirando que esta situación del COVID-19, nadie sabe pues cuándo va a terminar, no sabemos el final de esto. Este futuro incierto con relación a cuándo terminará esta pandemia que ha afectado a todos de diversas formas y a todo el planeta, ¿hasta qué punto impacta a los seres humanos a nivel general el no tener ese tiempo de cuándo va a terminar este tipo de situación que estamos viviendo tan delicada y tan atípica como es el COVID-19? Bueno, puede impactar en desesperanza, impacta en ese estado de soltura, por así decirlo, que tienen las personas. Ahora hay un temor de si vamos a volver para atrás con el confinamiento, si volveremos a la fase 1. Hay personas que están pensando en volveré a estar encerrado o encerrada, me volveré a esclavizar otra vez en la cocina, volveré a caminar en la azotea. Todos estos pensamientos generan una serie de ansiedad. ¿Y por qué? Porque no sabemos. Estamos, como usted muy bien dice, ni siquiera las grandes potencias saben el final de esto. Vienen resignaciones. Bueno, las resignaciones son, bueno, señores, preparémonos que vamos a vivir todo durante todo el año con el coronavirus. Esos son los conformistas que se acomodan porque son mecanismos de defensa, porque el ser humano para vivir, para seguir viviendo, necesita utilizar los mecanismos de defensa. Y los mecanismos de defensa son los que protegen nuestra salud mental en apariencia. Porque si la realidad sigue marcando la tendencia que lleva el COVID, bueno, yo creo y como están saturados, toda la red hospitalaria está saturada, entonces lo que nos señala el camino es que hay que volver, hay que mirar atrás, como lo han hecho, lo han estado haciendo países como China, como España, entre los mismos Estados Unidos, y ya ustedes saben lo que es dar para atrás, lo que es volver a tener los niños encima, los niños que terminaron su año escolar de una forma atípica, porque esto nunca lo habíamos vivido. Entonces, ¿cuándo pasará? Pero también hay otra parte de la religiosidad. La religiosidad va llenando ese vacío, ese hueco de que estas pandemias son castigos de Dios, son castigos por el mal comportamiento que le hemos hecho a la naturaleza, porque hemos maltratado a la naturaleza, a la tierra, y esta es una venganza. Y entonces hay todo un elemento de orden psicológico que se entrelaza. Entonces, mientras unos se van a la sustancia psicoactiva, otros van hacia las religiones, porque se aproxima el final de los tiempos. Y como eso ha estado muy marcado ahí en el Viejo Testamento, esas plagas, las plagas, pues la religiosidad se marca y ese o esa se refugia ahí, se queda ahí, y entonces
la religiosidad le sirve como un bálsamo, le sirve como un calmante, el efecto de un calmante a un dolor de cabeza. No estoy diciendo que es malo, pero la sociedad que nosotros vivimos en el mundo, tenemos una enfermedad que nunca imaginamos que era el producto de la globalización. Por ejemplo, antes sucedía una situación en la India, pero nosotros estábamos exentos de lo que pasaba en la India. Como nos dijeron que esto es una aldea y que la tecnología lo puede todo y lo tiene todo y que vivimos ahora en una aldea global, aquí estamos todos presos. Entonces, y no hay todavía el primer país desarrollado que tenga la vacuna. E incluso el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dice que las grandes potencias están arrodilladas, porque recuérdense que la población marginal ha vivido arrodillada todo el tiempo y la pandemia no ha arrodillado a la parte marginal, porque vive sin agua, vive del chiripeo, que esa es otra situación en el mundo, el detalle, el negocio por detalle, el menudeo, el cheleo, volver a cerrar Licenciado, el cheleo. Sí, licenciado, en ese sentido, sí. por ejemplo, ¿cómo lidiar con esas herramientas de defensa que usted dice tiene el ser humano versus las herramientas de escape, que es en este caso cuando, bueno, las de defensa, admito que tenemos una situación que tenemos que vivir la covidianidad, pero están las herramientas de escape, la violencia, el consumo de alcohol, en este caso tenemos una situación nosotros como país, bueno, y otros países también, que tenemos una epidemia paralela, que es la del consumo de alcohol, las intoxicaciones, donde ya llevamos más de 200 muertos. Entonces, ¿cómo lidiar? ¿Cuál es la orientación en ese sentido para poder lidiar entre esos dos caminos? Bueno, fíjate, el problema es que el COVID nos dejó sin herramientas. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Los alcohólicos anónimos se reúnen en las parroquias y las parroquias han estado cerradas y no permiten reuniones. Fíjense, todo eso que ustedes han visto zafaconeando, o sea, buscando en los zafacones, son adictos que abandonaron el tratamiento, que abandonaron el grupo. Y fíjense esa tragedia que pasó en el Mirador, que se dice que es de un mendigo, ¿no? De estos que andan por las calles. Y es que al decir esto pensé precisamente en que la mayoría de estas personas que deambulan son personas que los botaron de su casa por el consumo. Otros lograron superarse, ir superando esa enfermedad, pero entonces los hemos dejado sin respuesta, porque no se pueden ir a reunir a la iglesia, porque las iglesias hace poco comenzaron a abrir y ustedes saben cómo es que se ha empezado a abrir. Entonces, el problema de ahora es que hay un desamparo, porque al principio el hombre primitivo y la mujer primitiva, nuestros primeros antepasados, cuando oyeron el trueno, el rayo, se refugiaban en la cueva. Pero ahora ni la cueva, porque ahora la cueva es la casa y en la casa nos aburrimos y los programas, que algunos programas que nos dan incitan a la violencia. O entonces tendré que ver un televangelista, una cosa de esta, que me ayude a ir paliando. En fin, nos toca crear las herramientas para adaptarnos a este proceso que no está escrito en ningún libro. Yo le estoy diciendo lo que nosotros pues vamos
entretejiendo. Pero miren, esta es una situación nueva para el mundo, nueva para el mundo, nueva para los trabajadores de la salud mental, porque hay muchísimos manuales para dar las primeras emergencias psicológicas, pero no se tenía un manual, no teníamos una guía. O sea, esto nos encontró desarmado. No es como un huracán que preparamos a los equipos de rescate. Tenemos un equipo para eso. Pero ¿y el COVID-19? ¿Cuál es? Si hasta se ha llegado a decir que si se tomaba alcohol, pues ayudaba a quitar el COVID. Nada más falso que eso. Entonces, vamos a trabajar, a seguir trabajando con las herramientas que tenemos, con las herramientas que Dios nos dio para ver cómo podemos sobrevivir ante esta situación, Iris. Esta situación que es nueva para todos, hasta para todos ustedes, los periodistas, los entrevistadores, que hemos tenido que recurrir a la tecnología, que no es perfecta, que la tecnología no es perfecta. Aquí nos ha pasado como el Titanic. Con la tecnología y la globalización, ¿quién iba a decir que iba a pasar lo que pasó con el Titanic? Que el que construyó el Titanic dijo que ese era una construcción perfecta. Todos ustedes saben qué pasó con el Titanic. Entonces, nos han hecho idolatrizar dos cosas. El consumo, que se ha globalizado, que consume, que nos veamos como un producto y que la tecnología es perfecta. El COVID ha demostrado que no es perfecta, que no vale que tú tengas los millones de chanflán. Se ha dicho que es los millonarios tal, que fulano que manipula. Todo eso son especulaciones. No hay nada científicamente ahora mismo que pueda dar la diana para este problema, que vamos a tenerlo hasta diciembre. Y cuidado, porque acabo de ver que en China ahora apareció otra cosa más. Y lo que pasó con nosotros es que veíamos a China muy lejos. No, eso no va a llegar, China está lejos. China no está, China está ahí mismo. No lo sabe. Licenciado, desde el punto de vista de la comunicación, ¿cuáles son las orientaciones que estamos llamados a dar para ayudar a disminuir los impactos de estas crisis? Porque es una crisis multiplicada. Mira, el Papa dio en la diana, como se dice, con esa pregunta y con la entrevista que él hizo. Sucede que con el COVID se ha dado lo que él mismo llamaba una infodemia, que ha sido una serie de desinformación, porque lo mejor, o también, cuando él hablaba de la infodemia, es una serie de especulaciones. Ha habido una saturación de fórmulas y ninguna de esas fórmulas ha sido efectiva. La más efectiva es lavarse las manos, el distanciamiento, que no queremos respetar eso, si no tenemos que salir, quedarnos en la casa y mantenernos con la mascarilla, usando mascarilla. Mira, fuera de ahí todavía no hay más nada. Y lo que dicen muchos médicos, como decía el doctor Yunen, hijo, tomar mucho acetaminofén, manejarnos con acetaminofén, como psicólogos, trabajadores de la salud mental, dar soporte, pero dar soporte para que la persona obtenga su fortaleza en sí mismo y pueda apoyarse en sí mismo. No que cree una dependencia
del terapeuta o de la terapeuta. O sea, le vamos a quitar o le vamos a mejorar una situación y que haga entonces una dependencia de que cada 5 o 10 minutos esté llamando a su terapeuta o a su psicólogo o a su psicóloga, porque esa es parte de nuestra debilidad. Entonces, fortalecernos, ¿cómo? Bueno, se ha demostrado que nosotros podemos hacer ejercicios, que todavía no está en el aire este problema, porque entonces sí. Y no tratar de cuidar los niños, nuestra población infantil. Nosotros los abuelos, mantener una distancia que no sea imprudente con nuestros pequeños. Es por ahí. Eso nos falta a nosotros. Lo que nos falta bastante como país es la autodisciplina, es la autogestión. Porque países como Uruguay supieron manejar el problema del COVID. ¿Cómo? O quedándose en la casa, haciendo una toma de conciencia. Ahora bien, aquí nosotros tenemos una problemática que probablemente no tengan los uruguayos, y es que nosotros tenemos un problema de marginalidad, y por eso el brote de Clerén, de marginalidad, donde hablamos de distanciamiento, pero que entonces que fue lo que, y que eso es lo que pasa en los Estados Unidos y otros países desarrollados, donde los de menos poder adquisitivo viven en cuartitos, en cuartos, señores. Entonces, es que este es un problema serio, ¿eh? Es un Sí, problema de verdad. sí. Licenciado, le tengo dos preguntas. Desde el punto de vista del Clerén, ¿cuál es el motivo de por qué una persona consume Clerén a razón de que no está aprobado, de que es una sustancia ilícita, una bebida que no está registrada y también y que tiene el conocimiento de que puede pues perder la vida? Y la segunda pregunta es, desde el punto de vista de lo que es esta situación de personas que tienen adicciones, esta situación del COVID puede producir en muchos de ellos recaídas. Bueno, de hecho le hablé, comienzo por la última pregunta, pero claro, porque a la hora de que no pueden reunirse con su grupo, de que lo que hacían presencial tienen que hacerlo por estas vías, por un Zoom, algunos, porque no todos accedan o accesan a esta herramienta. Entonces se ha caído, se ha desplomado la red que les servía de soporte y tienen la recaída y vuelven a consumir porque en los grupos de apoyo es un adicto ya en recuperación, ayudando al otro, a la otra, a salir de su crisis. Pero si mi rutina era ir al grupo de apoyo y dejo de ir al grupo de apoyo, he perdido el contacto, he perdido la red que me da el soporte. Porque la adicción es una enfermedad directamente en el cerebro, señores, que demanda mucha esa abstinencia pidiendo, y ustedes saben que nuestra sociedad es adictiva, nuestra sociedad es adictiva, por eso tenemos tantos factores de riesgo y nuestros factores de riesgo son los anuncios al consumo. Tenemos anuncios a todas horas. Es como la violencia, que tenemos 20 novelas al día y hay una que empieza a las 11 y algo de la noche. Imagínense ustedes esos cerebros registrando violencia. Y la otra es que el clerén, cualquier bebida alcohólica, legal o ilegal, es un mecanismo, es un medio de escape, de evasión a la realidad. ¿Por qué? Porque recuérdense que a nosotros nos venden felicidad,
A nosotros, nuestra sociedad no nos enseña que con la felicidad hay que sufrir y que el ser humano lo que tiene es que ser feliz. Pare de sufrir, incluso hay una propaganda, pare de sufrir. Y eso es falso, porque Jesucristo lo que decía era, coge tu cruz, oye, no estira la cruz, coge la cruz, ven y sígueme. ¿Y qué es una cruz? La cruz son todos estos peligros que nos acechan, como son las adicciones, señores, como es el consumo. El consumo nos lleva a consumir cosas que nosotros no necesitamos, pero a través de la publicidad nos dice que cuando llegue el viernes el cuerpo lo sabe. Y entonces, ¿qué está insinuando esa promoción, esa propaganda? Entonces, el clerén es la vía de la marginalidad. ¿Por qué? Porque le cuesta 20 pesos, 25 pesos, 50 pesos. Y entonces ese adicto o esa adicta le está pidiendo al cerebro esa sustancia. Entonces él no tiene que ver si eso lo va a matar, porque la cocaína, el crack, matan, señores. Y se dice que el consumo de alcohol es perjudicial para la salud y se sigue consumiendo. O sea, que fíjense hasta dónde nos lleva esa propaganda que está inducida por un aparato ideológico que es el que toca nuestra parte inconsciente y nos lleva nos dirige a consumir. Y entonces la sociedad lo que ha creado, lo que ha fabricado en el mundo es un consumidor, no es un ser enfocado en el humanismo. Ustedes no ven que cuando se trata de salud se dice, ese médico perdió y el juramento de Hipócrates. No. Es que hace rato que en algunos se ha perdido el juramento hipocrático. Y que hablar de los laboratorios. Elías, Sí, en sí. ese sentido, usted habla de la publicidad y el poder que tiene la publicidad en la psiquis de las personas. En ese sentido, como autoridad, vamos a hacer un poco de, quizás de crítica. Nos ha faltado promover más las acciones proactivas para nuestra salud y ser un poco, tener un poco de competencia, o sea, el sector privado quienes producen toda esta publicidad tienen dinero para hacer sus campañas. Pero nosotros qué hacemos, por ejemplo, y cuando digo nosotros nos referimos a la parte del Estado, a la parte de las entidades de salud, deben invertir más en hacer lo contrario, o sea, hacer el tipo de publicidad que llame más a la acción del cuidado de la salud y en este caso del cuidado de la salud mental. Sí, correcto. Porque lo que pasa es que fíjense, cuando se habla de salud mental, se cree que se está hablando de un loco. Cuando se habla de salud mental, siempre se cree que es ese que está en la calle tirando piedra o que está boceando, que está peleando, que está agrediendo. Y no sabe que la salud mental la tenemos nosotros que estamos aquí ahora hablando. Sin salud mental no hay, no existe una sociedad productiva, una sociedad sana. Y por eso, qué bueno estos espacios, estos programas, porque a través de ustedes se lleva luz y se saca el estigma, la vergüenza de tener algún familiar con problemas de salud mental. E incluso en los mismos hospitales se ha estado trabajando desde el Ministerio de Salud, desde el Servicio Nacional de Salud, para que los espacios en los hospitales, en la red de atención, cada vez existan más espacios para tratar, para prevenir, hacer una medicina de tipo preventivo en ese primer nivel de atención
que ha dado tanta lucha ponerlo a caminar. Por eso los centros comunitarios de salud mental, que es a lo que estamos apostando y lo que se ha estado abriendo y trabajando desde salud mental del ministerio, es precisamente que la comunidad, ir a la comunidad a través de los centros comunitarios de salud mental, para que la comunidad se empodere y que la comunidad no le ponga nombres, no le ponga mote a ese o a esa enferma mental, el loquito, la loquita, esa estigmatización, señores. Entonces, y creer también, y creer que la enfermedad de la adicción, que es el drogadicto, solamente existe en las clases pobres, en los barrios humildes. La enfermedad de la adicción toca a todas las clases sociales. Es como el COVID, que toca al más bajo, al de en medio y al de arriba también lo afecta. Entonces, la adicción es así mismo. Y necesitamos, naturalmente, tal y como tú señalas, invertir más en promoción y prevención. Promoción y prevención, porque la industria de alcohol, la industria de alcohol y tabaco está 24 horas ideando, ideando cómo voy a publicitar, cómo voy a influir a la masa para que mi producto, no, los productos se consuman. Así nosotros, por eso nosotros en el clúster de alcohol incorporamos a la sociedad de pediatría. ¿Para qué? Para la prevención empiece con los pediatras y con la sociedad de ginecología y obstetricia. ¿Para qué? Para que ese ginecostetra o esa empiecen desde que la criatura está en el vientre de la madre a hacer prevención y luego continuar en la escuela con la prevención, promoción y prevención, porque anteriormente no se preguntaba, solamente decían, ¿usted toma? No, ¿usted fuma? No, ¿usted toma? Sí, no, ahora no. Ahora, dando nosotros, educándolo del síndrome alcohólico fetal, que son las madres embarazadas que toman alcohol y que los cardiólogos, sobre todo los cardiólogos pediatras, se han dado cuenta de que vienen problemas de cardiopatías congénitas por el consumo de alcohol. Puede ser una copita de vino, ¿eh? La cantidad todavía no está determinada. Una madre que se tome una copita de vino o un vasito de cerveza puede afectar a esa criatura. Y de ahí otros temas que se van a derivar, que ya es el niño, la niña, la criatura, que viene con no solamente con el problema de cardiopatía congénita al nacer, sino también me va a venir con un problema de trastorno de aprendizaje, con retraso leve, con probablemente estos niños que son los autistas. O sea, todo eso lo he estado trabajando, pero hemos logrado involucrar a las sociedades, porque antes se creía que, no, que eso es de un psicólogo, no, que eso es de los psiquiatras, no es el pediatra, es el ginecostetra, es la enfermera. O sea, desde la directora, la subdirectora, todo el recurso humano de un centro hospitalario y de un centro de primer nivel comunitario, porque es en la comunidad donde garantizamos la salud de la población. Muy bien. Elías, hay otra situación que se ha dado, que se ha evidenciado, pero Dios mío. Esas son las emociones. No, alguna situación está pasando porque
Hay una situación aquí, no sé de cuál, pero bueno, eso pasa en los programas en vivos. Decía Lía, esa situación que se ha dado, que se ha evidenciado, bueno, precisamente volviendo al tema de campaña electoral, a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, es como esa situación de odio y rencor que se ha evidenciado principalmente en los dos partidos mayoritarios que estuvieron en el proceso de campaña. Entonces, ¿a qué se debe esta situación, esta como poca sensibilidad de la gente y qué sé yo, la falta de conciencia, incluso con temas de salud? Recuerden, por ejemplo, que en esta contienda electoral el candidato ganador se enfermó de la COVID-19, o al menos del virus, porque no llegó, gracias a Dios, a desarrollar la enfermedad. Y hubo una situación de dudas de que esa persona estuviera enferma, cuando es un virus que ataca a cualquier persona, como ya decíamos. ¿A qué que se debe como esta situación que hemos ido retrocediendo en el país? Porque siempre tenemos la característica de ser un país amable, de ser un país solidario. Pero ¿a qué se debe eso? Tiene que ver quizás con el avance de la gente y la opinión a través de las redes, o qué, más o menos, qué lectura usted le da a ese tema. Bueno, tú sabes que hay manipulación a través de medios, de los distintos medios. Lo ideal hubiese sido que los candidatos se hubiesen puesto de acuerdo para aplazar las elecciones. Eso hubiese sido lo ideal. Y eso no hubiera, el que ganó no hubiese dejado de ganar. Pero eh, la falta de sensatez del escenario político, lo que yo le llamo politiquero, eh, tronchó eso que se pudo haber dado y que hoy no tuviéramos el COVID disparado, porque ese es un problema que va a heredar la próxima gestión gubernamental. Es un problema, ¿eh? Es un problema que tenemos de salud. Ya los que van a salir, pero llegan, los que llegan tienen esta realidad que no la podemos quitar de ahí. Y entonces, eso hubiese sido lo sensato, pero se manipula, hay un fanatismo y la política la convierten en política y los resultados son los que nosotros estamos viendo, ustedes como periodistas. Ustedes están viendo cómo esto se ha disparado, los mítines, las caravanas que hicieron, esos encuentros que hicieron. Eso era algo completamente imprudente. La campaña fue imprudente. El resultado, los números que tenemos. Eso es. No hay que ir a buscar otra cosa. Y recuerda que nosotros estamos viviendo en una sociedad donde se ha caracterizado por la politiquería tener pocos límites. La ausencia de límites con la ausencia de consecuencias trae la situación que nosotros estamos viviendo, como te dije anteriormente. Incluso se pensó que otro candidato se estaba beneficiando de esta situación y se demostró que no se beneficiaba nada, que al contrario se perjudicó el pueblo en su totalidad. Esa es la realidad. Yo creo que ya en futuros programas ya hablaríamos de lo que son las sociedades en anomia, que ojalá la de nosotros ahora con la nueva gestión pueda eh, componerse un poco, pero eso todo está por verse.
Y también en las campañas se venden muchas ilusiones. Recuérdate aquella Sí, muchas película emociones. que se llamó El vendedor de ilusiones. Entonces, todo eso está por nosotros ver cuál será el final. ¿Alguna pregunta de la doctora Controversia? Crismeli, ¿está por ahí? Parece que Chris Melly Bueno, se nos ha ido. sí, es que usted hablaba ahorita, licenciado, la tecnología no es perfecta, pero tenemos que agradecer a la tecnología porque en esta situación de Claro, confinamiento, claro, pues nos ha ayudado a claro, mantenernos comunicados. Entonces, claro, licenciado, claro. sabemos que ustedes en el Ministerio de Salud han intensificado las acciones y los trabajos para atender a las personas, y bueno, precisamente por la vía virtual y con el apoyo de otras entidades como la Sociedad de Psiquiatría y el Colegio de Psicólogos. En esta Sí. etapa, ¿cuáles son los planes para entonces ver esa otra crisis que se agudiza, como decíamos al principio, la crisis económica, la cantidad de personas que van a quedar momentáneamente sin empleo? Porque me imagino que las personas deben estar preparando ya su plan de vida para enfrentar el hecho de no tener un empleo fijo. Pero ustedes, ¿qué están haciendo para ayudar a las personas a disminuir un poco esa ansiedad y a que vean la vida con mayores propósitos? Bueno, el departamento mantiene la red de apoyo psicosocial. El departamento de salud mental mantiene todo ese apoyo con un equipo de psiquiatras, de psicólogos que ha estado ahí de las distintas instituciones. Y eso no se va a abandonar. Eso va a continuar y se siguen haciendo los planes de trabajo. Incluso hemos estado trabajando el plan del 2021, porque nosotros no estamos con que hay una administración nueva a venir y que todo eso se va a detener, todo eso lo vamos a esperar. No, todo sigue, la institucionalidad continúa y a lo mejor es probable que los que uno o dos que puedan venir, pues, pues enriquezcan el proceso. Porque como tú sabes, debe existir la continuidad en el Estado, porque eso es lo que nos va a hacer a nosotros capaces como país y va a ser un país fuerte, el nuestro, la institucionalidad. Entiendo que los técnicos, técnicas de las distintas dependencias, no es que van a venir, los van a votar así, no. Entiendo, porque tú no podrías crear dentro de la crisis del COVID otra crisis. E incluso nosotros tenemos ahí un plan que lo vamos a presentar, que es sobre la demencia, que son temas que yo sé que ustedes van a tratar en los próximos programas, donde van a tener por aquí a la doctora Daisy Acosta, que hablará sobre este tema, y las cuidadoras, porque todo esto forma parte de la estructura, de la superestructura del trabajo de promoción, de prevención y de atención a nuestra población eh, envejeciente y a nuestra población que sufre de Alzheimer, o sea, problemas de demencia, etcétera. Todo eso no estamos esperando de que venga el nuevo gobierno. No, eso es ahora. A ustedes se les va a estar invitando y por aquí también ustedes van a estar entrevistando a la doctora Daisy Acosta y a una cuidadora, a alguien que tiene a su familia, a su madre, con el problema de Alzheimer, que ustedes saben que es una enfermedad terrible. Así que Sí, estén muy difícil. preparándose, Licenciado, porque yo, sí,
Una Venga. pregunta. Usted tocando ese Qué bueno tema que volviste, Cris. relacionado, sí, ya llegué. Tocando este tema relacionado a lo que son esas personas envejecientes y situaciones de personas con Alzheimer, algo pues de lo cual yo tengo, diríamos, bastante experiencia porque me tocó vivir con mi madre. Es muy difícil esa situación. La pregunta es la siguiente, licenciado. ¿De qué manera afecta el COVID a este tipo, a lo que son los envejecientes y a la familia a nivel general, visto desde el punto de vista de esta continuidad de algo que no tiene pues todavía un final? Bueno, sobre esto, recuérdense que los pacientes con problemas de Alzheimer, demencia, pues están prácticamente confinados, están en sus casas, salvo que el cuidador o la cuidadora se contagie, los afecta. Pero recuerden bien que esta es una población que se mantiene muy marginada y muy confinada. Yo preferiría dejar este espacio. La pregunta es por ahí, salvo que el cuidador o la cuidadora, que puede ser una hija, un hijo, una sobrina, etcétera, no se contamine, no porque tenga Alzheimer no le da COVID. O sea, que el COVID no es a una persona que porque tenga un Alzheimer se le pega, porque tenga un Parkinson. No, 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 no. Claro, si el cuidador se contagia afuera, se expone, lo que tenemos que trabajar es que el cuidador o la cuidadora no se exponga, ni expongan a esta paciente o a este señor, pues ahí no hay ningún tipo de problema, no hay inconveniente. Pero yo sí quiero dejarle este espacio a la doctora Daisy Acosta, que le voy a dar a Iris, le voy a enviar el teléfono de Daisy Acosta y de la cuidadora para que participe de este programa. Ella es una Perfecto, persona perfecto. fabulosa. De mi parte, si tienen alguna pregunta, me ven mirando mucho el reloj, porque ahora debo Sí, ir sí. a otro compromiso. ¿Alguna La última, pregunta más, alguna sí. inquieta? Le tengo una pregunta, licenciado, como pregunta final. ¿Considera usted que las personas le han perdido miedo al COVID? Mira, muy buena tu pregunta. ¿Sabe qué pasó con el COVID? Que el COVID, al no conocerse, se inició en el mundo con el miedo. El miedo. Se impuso el miedo. Y sabe que el miedo, cuando es inducido, no se hace una toma de conciencia, salvo países donde no se impuso por miedo el confinamiento, sino por una toma de conciencia que hizo la población. Y por eso mencioné Uruguay y Costa Rica y los países donde el COVID ha sido fatal, donde ha sido menos letal, donde ha sido menos letal, porque tiene que ver mucho con la conciencia ciudadana, la responsabilidad, que es otro tema que ustedes pueden tratar aquí, tener responsabilidad. Y en nuestro país todo se ha dejado que si hay una llave abierta botando de agua, a eso lo tiene que resolver el presidente o el síndico. O sea, hay un desapego, que es un tema que tenemos que tratar en otro. Aquí hay un desapego colectivo. Si no es a través, ustedes vieron el toque de queda, que los agarraban presos, les metían multa y seguían nuevamente en las calles. ¿Por qué? Porque a nosotros, como decía Iris en una pregunta anterior, no nos educaron. La política la han dirigido al chantaje.
a chantajear y ha habido una estructura informática, con razón o no, de chantaje. Digo con razón o no, probablemente le dieran la razón y esa estructura informativa que debe ahora continuarse usando para lo que decía Eddie, para promoción y para prevención. Pero este tema del desapego, este tema de desapego lo trae cuando desde la escuela primaria, superior y en el hogar, a nosotros nos están mandando a lavar las manos y a mi abuela que no estudió, lo primero que nos decía, lávese las manos antes de comer, lávese bien las orejas, usted se bañó bien. O sea, sí, había un enfoque, se centraba en el ser humano. Ahora se centra nuestra sociedad en las cosas, en los objetos, y por eso se dice que nosotros, llegan esto, somos una marca, imagínense. Ya usted sabe, licenciado, consejo final sobre estos temas tan interesantes. Bueno, no tomar, evitar el consumo de clerén, no mandar a los niños menores a comprar alcohol, llevarnos todos de las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, o sea, de las autoridades de salud, y no cometer excesos, que muchas veces nos pasamos de la línea. Son mis recomendaciones finales. Y las gracias a ustedes, muy agradecido. Bueno, muy agradecido, licenciado, y a ti también, Irisneida, por esta gran colaboración a nuestro programa hoy en los jueves de salud. Y con todas estas informaciones hemos llegado al final de otra entrega más de su programa Somos Controversias, Salud y muchas cosas más. Reiterándole a todos que mañana viernes, señores, a las 2:30 de la tarde tienen una cita con Somos Controversias, Salud y muchas cosas más. Hasta mañana, mis amores. Bye.